Hola y bienvenidos. Si alguna vez has intentado soldar y te has topado con pura frustración, bueno, quédate, porque hoy vamos a analizar a fondo cómo pasar de esos intentos que dan ganas de tirar todo a la basura a uniones que se ven impecables. ¡Arranquemos! Seguro que esta escena suena familiar, ¿no? Se tiene todo listo, la pieza bien puesta, una concentración máxima y ¡zas! O el electrodo se pega como chicle, o peor, se le hace un agujero gigante a esa pieza de metal que estaba perfecta. Créanme, esa frustración es el pan de cada día para casi todos los que empiezan en esto. Entonces, ¿qué es lo que está saliendo mal? ¿Será la máquina, el electrodo, la técnica? La verdad es que en la gran mayoría de los casos, todo, pero todo, se resume a un solo factor que es súper importante. Y ese factor es el amperaje. Así es. Entender y sobre todo controlar el amperaje es la llave maestra para solucionar casi todos estos dolores de cabeza del principio. Es como el primer gran desafío, pero también la primera gran victoria de un soldador. A ver, para que quede claro, pensemos en el amperaje como el corazón del arco eléctrico. Es básicamente la cantidad de fuerza de la corriente y por lo tanto la cantidad de calor que se genera. Y es ese calor el que funde el metal para crear la unión. Absolutamente todo, desde qué tan profunda es la soldadura hasta cómo se ve al final, depende de este ajuste. Miren, aquí se ve clarísimo lo que pasa cuando nos vamos a los extremos. Si el amperaje es muy bajo, no hay suficiente calor. ¿El resultado? El arco es súper inestable. La soldadura queda por encimita, sin penetrar, y sí, el electrodo se pega. Ahora, del otro lado, si nos pasamos de amperaje, el calor es excesivo. El metal se vuelve agua, salpica para todos lados, y lo más probable es que terminemos con un lindo agujero en el material. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para encontrar ese punto ideal? Por suerte, no hay que estar adivinando. Hay una regla de oro, un truquito que nos da un punto de partida buenísimo. Y aquí la tienen, la regla de los 30 amperios por milímetro. Es súper sencilla, de verdad. Primero, se mide el grosor del metal, pero en milímetros, ojo. Después, ese número lo multiplicamos por 30. Y listo, el resultado que nos da es el amperaje ideal para empezar a hacer pruebas. Es una base súper sólida para casi cualquier trabajo. Vamos con un ejemplo para que se entienda perfecto. Digamos que tenemos una placa de metal de 1/8 de pulgada. Ok. Primero lo pasamos a milímetros, que son como 3.17. Eso lo multiplicamos por 30 y nos da 95 amperios. Ese es nuestro punto de partida. A partir de ahí ya se puede jugar un poquito, subiendo o bajando de a 5 amperios hasta que el arco se sienta estable y el cordón se vea parejito. Y miren qué útil es esto. Una vez que tenemos nuestro amperaje, digamos esos 95 amperios, elegir el electrodo correcto es mucho más fácil. Nos vamos a una tabla como esta y buscamos, para 95 amperios, un electrodo 6013 de 1/8 que trabaja justo en el rango de 80 a 100 es la opción perfecta. ¿Ven? Todo empieza a encajar. Pero ojo, que la soldadura no son solo números. También se trata de usar los sentidos. Cuando encontramos el punto perfecto, se oye. Tiene un sonido muy particular, como un chisporroteo constante, que muchos describen como si estuvieran friendo tocino. Y visualmente, pues se busca un cordón uniforme. Un buen tip es revisar por detrás de la pieza. Si se ve una marquita de calor, eso es buena señal. Significa que hubo buena penetración. Ok, ya con el amperaje más o menos dominado, pasemos a la herramienta, la máquina. Elegir la primera puede ser un lío, especialmente cuando se comparan las máquinas modernas con las de toda la vida. Aquí se ve la diferencia a simple vista. A la izquierda, una soldadora tipo inverter moderna. Es chiquita, liviana, fácil de llevar a todos lados. Y del otro lado, lo que serían las máquinas de transformador más antiguas, que eran unos monstruos pesadísimos. La tecnología de verdad ha avanzado un montón, haciendo que soldar sea mucho más accesible para todos. Aquí las diferencias claves son súper claras. Las inverters son más chiquitas, gastan menos luz y, lo más importante, dan un control del arco eléctrico mucho más preciso y estable. O sea, hacen que aprender sea más fácil. Las de transformador son más baratas y aguantadoras, sí, pero menos eficientes. La verdad, para alguien que busca control y poder hacer de todo un poco, la tecnología inverter es el camino a seguir. Hablemos ahora de algo súper importante que muchos principiantes pasan por alto: el ciclo de trabajo.
Porque no se trata de prender la máquina y soldar sin parar hasta acabar. Esta es una pregunta que parece lógica, ¿no? ¿Puedo usar la máquina por horas y horas sin descanso? La respuesta corta es un rotundo no. Y la razón tiene que ver con el calor y los límites que tiene el propio equipo. Para eso existe el ciclo de trabajo. Esto nos dice, en un lapso de 10 minutos, cuántos minutos la máquina puede trabajar a cierto amperaje antes de que necesite descansar para enfriarse. Es como el medidor de aguante del equipo. Este ejemplo lo deja súper claro. Si una máquina tiene un ciclo de trabajo del 60% a 200 amperes, quiere decir que en 10 minutos podemos soldar durante 6 minutos seguidos. Después de eso, hay que dejarla descansar. Apagada no, pero sin soldar, los otros 4 minutos. Si se ignora esto, la máquina se sobrecalienta y se puede dañar para siempre. Muy bien. Ya vimos el amperaje, los tipos de máquina y el ciclo de trabajo. Para ir cerrando, vamos a juntar todo en unas cuantas reglas de oro. Unas reglas para asegurar un buen trabajo y, lo más importante, la seguridad. Y aquí están. Primero, siempre usar el amperaje correcto. Segundo, respetar sí o sí el ciclo de trabajo de la máquina. Tercero, fijarse en la polaridad que pide el electrodo. Cuarto, y este es un super tip, cuando se termina de soldar, dejar la máquina prendida unos 10 o 15 minutos para que el ventilador la enfríe bien. Y por último, la regla más importante de todas. La seguridad. Soldar produce una luz ultravioleta súper intensa, chispas, calor, así que protegerse no es una opción, es una obligación. Es fundamental usar una máscara fotosensible para cuidar los ojos, guantes de cuero para las manos y ropa de trabajo gruesa o un delantal para proteger el cuerpo. Sin este equipo, simplemente no se debe soldar. Punto. Y así es como pasamos de esa frustración inicial a tener un plan claro y efectivo. Controlar el amperaje, elegir una buena máquina, entender sus límites y, sobre todo, poner la seguridad primero. Con todo esto en mente, la pregunta ya no es si se puede soldar, sino más bien, ¿qué es lo primero que se va a construir?